estábamos viendo cómo la llegada de Jesús marca el nuevo rumbo para la humanidad. María dice, saluda emocionada al Dios que viene en el niño anunciado. María hace un cántico también cuando ella recibe esta visita especial de parte del ángel. Y sabe que ese niño viene a liberar a los oprimidos. Por eso la llegada de Jesús marca un nuevo rumbo. Viene a liberar a los oprimidos y viene a darles un establecimiento, una estabilidad a los humildes y hambrientos. María sabe ese propósito y aquí tengo Lucas 2, es que está muy hermosa esa declaración. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este cántico de María, ella sabía que ese niño anunciado iba a liberar a los oprimidos y establecer una estabilidad a los humildes y hambrientos. ¿Cómo la llegada de Jesús marca ese nuevo rumbo? El mismo Señor, al anunciar su propósito, lo hace en términos de un definitivo jubileo. El jubileo era un descanso, un tiempo de restauración. Él anuncia esa restitución de los pobres. Devuelve la salud, la vista, la alegría. Jesús mismo es bendición para las personas que se acercan a Él. Es un definitivo jubileo, es un tiempo de restauración. Los cristianos del Nuevo Testamento ven a Jesús como ese rey prometido que trae justicia y paz de Dios. ¿Cómo con Jesús cambian todas las cosas? Cambia la historia del pueblo de Dios, cambia el rumbo de la humanidad. María lo sabe, Jesús mismo lo anuncia. Los cristianos del Nuevo Testamento se dan cuenta. Los evangelios, las cartas de Pablo, Romanos, Filipenses, hasta Apocalipsis, hablan de manera especial de Jesús como ese rey soberano. Toda la vida del cristiano se desarrolla entre el triunfo irreversible del gobierno justo de Dios en Jesucristo y su instauración universal, visible y definitiva. Así transcurre nuestra vida. En el momento en que fuimos llamados por Dios, llamadas por Dios, ese triunfo irreversible de esa nueva vida que Jesús nos promete, esa nueva manera de ver, de vivir, de sentir, de experimentar, ese encuentro trascendental con el Señor, desde ese momento hasta esa instauración universal, visible, definitiva, la segunda venida de Jesús. Desde el momento que fuimos llamados hasta ese momento glorioso que esperamos.
Bueno, hace un momento estuve comentando algo acerca del testimonio, que cuando a veces las personas nacemos dentro de la iglesia, no experimentamos ese cambio tan definitivo, tan fuerte que eh, lo viven las personas que llegan de una vida muy complicada y cómo el Señor les da una nueva manera de vivir. Y nosotros que nacimos en la iglesia no tenemos ese momento tan, este cambio tan radical de una vida a otra. Pero sí es importante que sintamos ese llamado de Dios en nuestras vidas. Es decir, ¿en qué momento recibimos ese llamado? ¿En qué momento nuestra vida fue confrontada? ¿En qué momento nos dimos cuenta del pecado que había en nuestras vidas y cómo sentimos esa presencia de Dios, cómo Dios se puso frente a nosotros y nos enseñó nuestra vida de pecado y nos arrepentimos de esa vida y empezamos una nueva manera de vivir? Es importante que lo tengamos presente en nuestras vidas. Ese es un testimonio que podemos comentar. Yo sí lo viví, gracias a Dios. Les digo, yo nací en la iglesia y a veces, pues, uno iba a la iglesia y hasta se siente como hecho a mano, ¿no? Pues, yo no hice esto, yo no hago aquello, yo no fui aquí, uno se siente así como muy perfecto y cuando se llega el momento del bautismo, hasta pregunta uno, bueno, ¿y de qué me voy a arrepentir si no tengo pecados? Y bueno, como quiera me bauticé, pero yo viví otro momento ya después, ya casada, ya tenía 2 de mis hijos y tuve ese momento especial, ese encuentro con Jesús. Y fue un sábado porque estaba en el culto de la reunión de la femenil. eh, Mi pastor era el hermano Asensio Arroyo, probablemente algunos lo conozcan, y no fue la persona que iba a dar ese tema. Nos quedamos nosotras así sin programa y fue el pastor y nos dijo, bueno, no tienen programa, pónganse a leer el libro de Romanos. Y yo todavía pensé, dijo, ¿cómo vamos a improvisar en este momento, verdad? Y empecé a leer Romanos. Empecé a leer Romanos y empezó Dios a hablar a mi vida. Empezó Dios a confrontar mi vida. Yo me basaba en mis obras. Había nacido en la iglesia, yo no hacía esto, yo no hacía aquello, yo iba a los cultos, yo era una persona que trabajaba en la iglesia, había nacido en una familia creyente, mi esposo era un ministro, estaba bautizada, yo daba mis diezmos, etcétera, puras obras, puras obras. Hubo un momento cuando estaba yo leyendo Romanos que el Señor me confrontó y me mostró mi vida de pecado. Me mostró mi vida llena de pecado y me sentí muy avergonzada. Cómo el Señor había tenido misericordia y había tenido paciencia conmigo y había soportado todos mis desplantes, mi egoísmo, mi soberbia, y me había llegado hasta ese momento, hasta ese tiempo. Y aprendí un poco a entender lo que es la gracia de Dios y cómo el Señor tuvo misericordia de mí y cómo todavía la sigue teniendo. Todavía no alcanzo a entender todo, todavía no alcanzo a comprender todo, pero le doy gracias al Señor porque me alcanzó y porque tuvo misericordia de mí, porque me enseñó que vivía yo basada en las obras, me justificaba delante del Señor por todas las cosas que yo tenía. Y me enseñó que no tenía nada, que lo único con lo que había contribuido era con pecado. El Señor había provisto todo y yo solamente había puesto mi pecado. Y estoy en este camino por su misericordia y por su gracia. Y por eso ese encuentro con Dios debe ser algo trascendental, debe cambiar todo el sentido de la vida.
Sin Cristo íbamos hacia un lado y cuando Cristo viene y se para frente a nosotros, es un giro de 180 grados en nuestra vida. Entonces, la vida del cristiano se desarrolla entre ese momento, ese llamado, esa conversión, ese arrepentimiento. Se desarrolla allí cuando triunfa Jesús en nuestras vidas y la instauración universal, visible y definitiva. La llegada de Jesús marca un nuevo rumbo a la historia, pero también marca un nuevo rumbo a la vida que tenemos, a nuestra vida personal. ¿Cuál debe ser entonces el comportamiento del cristiano? Si hemos tenido esa experiencia de fe, si hemos vivido ese momento de conversión, si para algunos ha sido muy evidente, para otros ha sido algo discreto, pero lo guardamos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Es algo que forma parte de nuestro testimonio personal. Entonces, ¿cuál debe ser ese comportamiento del cristiano? ¿Cómo debe ser esta ética cristiana? Seguir a Jesús es comprometerse con el gobierno de Jesús. Seguir a Jesús es comprometerse con esa ética de Jesús. Y Romanos 12:2 nos menciona 3 claves. Y lo voy a leer aquí, Romanos 12:2. Así que, hermanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios. Ese es Romanos 12:1. Dice, así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto de Romanos 12:2 nos menciona 3 claves. El cristiano vive en esperanza, sabiendo que el propósito de Dios se cumplirá. Dice, no nos conformamos a este siglo, sino con nuestro entendimiento estamos comprobando cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos esperando esa transformación, esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir. Tenemos esa esperanza, tenemos esa fe. Vivimos en esperanza. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento del cristiano? Vivir en esperanza. Vivimos en este mundo, en este tiempo. No somos una sociedad a la deriva. No nos gobierna un líder específico. No estamos dependiendo del dólar, del petróleo, de la pandemia, de la guerra. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios y eso es lo que debe alentar nuestra esperanza, nuestra confianza. Sabemos que el propósito de Dios se cumplirá. Entonces, así hay que vivir con esa esperanza. El cristiano no se adapta a las condiciones de un mundo que no ha reconocido su verdadero gobierno. Usted y yo estamos bajo la soberanía de Dios. No bajo la soberanía de un mundo terrenal o humano. Dios gobierna al mundo. Dios lo sostiene. Dios reina. Entonces, el cristiano no se adapta a las condiciones de un mundo que no ha reconocido su verdadero gobierno. No nos adaptemos a las formas que da este mundo. Nosotros pertenecemos a ese reino de Dios.
Dios es nuestro Rey. ¿Cuál debe ser el comportamiento del cristiano? Saber que formamos parte de ese reino de Dios. Ese reino de Dios que está formado por creyentes, pero que también está formado por seres angelicales. Es un reino aquí y arriba, o donde esté Dios. Es un reino con seres terrenales y con seres angelicales. Formamos parte de ese reino. Entonces, no nos tenemos que adaptar a este gobierno, a este mundo. Nosotros tenemos un verdadero gobierno y un reino del cual formamos parte. Tenemos que comportarnos como ese reino nos lo pide, como ese rey nos lo está marcando. Vivir en esperanza, no adaptarnos a las condiciones de este mundo. Y el tercero es, el cristiano procura anticipar en medio de este tiempo las características del gobierno de Dios, que ha visto en Jesucristo y que aguarda en plenitud. Perdón, espero que no se les distraiga mucho la palabra características. El cristiano procura anticipar en medio de este tiempo las características del gobierno de Dios que ha visto en Jesucristo y que aguarda en plenitud. ¿Cómo debe ser el comportamiento del cristiano? ¿Cómo debe ser nuestra ética cristiana? Bueno, anticipar en este tiempo esas características del gobierno de Dios que aprendemos por medio de la palabra, cómo vivió Jesús, cómo se comportó Jesús, qué haría Jesús en este tiempo, qué palabras diría, cómo se vestiría, cómo se alimentaría, cómo se comportaría con su familia, cómo se comportaría en esta realidad que Dios nos pide en este mundo que vivimos. Las características del gobierno de Dios que ha visto en Jesucristo y que aguarda en plenitud. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento del cristiano? Viviendo como Jesús, siguiendo ese modelo de Jesús, aguardando también esa plenitud que va a llegar. Esta esperanza impulsa al cristiano a tratar de vivir la clase de vida que espera, y las tareas cotidianas lo llevan a esperar con mayor intensidad la venida del reino. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento ahora, en este tiempo? En la escuela, en el trabajo, con la familia. ¿Cuáles son los ideales de Jesús? La conducta de Jesús que debemos vivirla nosotras. El amor, la paciencia, la benignidad, la justicia, la tolerancia. Esta tarea impulsa al cristiano a tratar de vivir esa clase de vida que espera. Y esas tareas cotidianas lo llevan a esperar con mayor intensidad la venida del reino. La vida cristiana es una lucha, es un combate. Es una figura que nos presenta Pablo. Es una labor diaria, un camino, una serie de decisiones y acciones concretas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta vida cristiana? Esta vida diaria. ¿Cómo está siendo nuestro camino? La ética cristiana tiene la responsabilidad de analizar las condiciones de nuestra sociedad y alumbrar ese camino con la luz del Evangelio. Por eso, la urgencia de compartir el Evangelio. Por eso, la necesidad de hablar a los demás acerca de la verdad de Dios. Alumbrar el camino donde vivimos con la luz del Evangelio. Esa debe ser nuestra vida cristiana. No hay acciones individualistas, ni impersonales, ni puramente espirituales.
Dios nos está llamando a trabajar en comunidad, a que en comunidad, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra comunidad, vayamos avanzando, vayamos creciendo, vayamos entendiendo, vayamos transformando. No hay acciones individualistas ni impersonales. Son muy personales las tareas, ni puramente espirituales. Involucran, sí, nuestra espiritualidad, pero también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies. Las acciones también involucran a nuestra persona. Siempre nos estamos relacionando con las otras personas por medio de las cosas. Ahorita nos estamos relacionando a través de estas redes, a través de estos dispositivos. Nos relacionamos en el templo, en la iglesia, a través de nuestras visitas, a través, bueno, por ejemplo, a través de los micrófonos nos hacemos, podemos hacer llegar nuestra voz en los diferentes ámbitos del templo. A través de las cosas nos estamos relacionando con las otras personas. Y esas cosas pueden ser cosas materiales, puede ser el medio ambiente, la realidad donde vivimos. Hay cosas. Aquí tengo yo un vaso, tengo este celular, tengo la Biblia, tengo esta cámara, tengo esta máquina. Nos estamos relacionando a través de las cosas. Todo nos vincula a una red de relaciones. Qué interesante que veamos ese mundo relacional en el cual estamos nosotros viviendo. No estamos solos, no hay que ser individualistas. Pertenecemos a una trama social. ¿Cuáles son los grupos sociales a los que usted pertenece? Bueno, yo aquí en el celular tengo varios grupos de WhatsApp. Tengo el grupo de directoras femeniles, tengo otro grupo de ayuno y oración, estoy en otro grupo de la sociedad femenil de mi iglesia, estoy en el grupo de líderes de mi iglesia local, estoy en el grupo de familia González, que así se llama, se pide a mi esposo, estoy en el grupo de mujeres de fe, es otro grupo, estoy en el grupo de escritoras. Pertenecemos a muchos grupos, estamos inmersos en una trama social. Por eso la Biblia se ocupa del ser humano en su trabajo, en su relación con otras personas. La Biblia se ocupa del ser humano en su casa, porque sabe que tenemos relaciones con padres, con hijos, con hermanos, con abuelos, con familiares. La Biblia se ocupa del ser humano en su comunidad. Desempeñamos roles en la sociedad. Somos maestras, somos trabajadores, somos empleados. No sé cuál rol estemos desempeñando en la comunidad donde vivimos. La Biblia se ocupa del ser humano en su comunidad. La Biblia se ocupa de un ser humano que come, que duerme, que trabaja, que tiene una sexualidad, que tiene un cuerpo, que cumple una o muchas funciones. La Biblia se relaciona con ese ser humano en su persona y en su comunidad. Todo nos vincula. Estamos en una red de relaciones. Pertenecemos a una trama social. Entonces, esta ética cristiana nos llama a que vivamos la vida cristiana, que tengamos esos principios,
esos fundamentos, esas normas, que las tengamos presentes. Pero la ética cristiana no son solo normas. La ética cristiana no son solo principios. La ética cristiana no son solo intenciones. Y no son solo buenas intenciones. Por ejemplo, no basta que Zaqueo se convierta. No basta que diga, sí, Señor, te recibo aquí en mi corazón. Te recibo, espero esa transformación en mi vida. No basta que Zaqueo se convierta. Debe restituir lo robado. La ética cristiana no son solo buenas acciones, intenciones, también son acciones. Y son muy importantes las acciones en la ética cristiana. No basta que el joven rico obedezca y desee seguir a Jesús. También debe vender lo que tiene y repartirlo. La ética cristiana implica acciones específicas. Se preocupa por el bienestar total del ser humano. Qué bien que yo le diga a mi esposo, a mis hijos, los quiero mucho, Dios los bendiga. Pero no me involucro con ellos en sus tareas, en sus trabajos. No participo de las labores de la casa para que todos vivamos mejor, tengamos esa comodidad o tengamos esos alimentos, esa ropa, ese confort de la casa. Implica que yo trabaje, que labore, que haga acciones específicas. Aparte de decirles que los amo, también con las acciones debo demostrarlo. La raíz de la crisis actual, es la perversión de las relaciones entre los seres humanos. Cuando no nos preocupamos por el bienestar total del ser humano, estamos causando una crisis. Cuando solamente tenemos buenas intenciones, estamos causando una crisis. Cuando no nos interesa el que vive a un lado de mí, el que vive cerca de mí, estamos causando una crisis. La raíz de la crisis actual es la perversión de las relaciones entre los seres humanos, la mala distribución del trabajo. Por ejemplo, todavía en muchas familias, todavía en muchas casas, las mujeres trabajan mucho más que los hombres, mucho más. Y peor cuando todavía tienen, aparte del trabajo de la casa, que cumplir una responsabilidad fuera de casa. Muchas mujeres tienen que levantarse muy temprano para hacer las labores de la casa, apoyar con los niños, el marido, etcétera, y luego todavía tienen que salir a trabajar. Hay una mala distribución del trabajo y eso ocasiona una crisis, ocasiona una perversión de las relaciones entre los seres humanos, porque todos somos seres humanos, pero unos trabajan más que otros. Mucha desigualdad en el trabajo, en la riqueza, en los bienes. Hay familias con una cuantiosa riqueza. Muchos bienes heredados. Mucha riqueza heredada. Y estaba escuchando a un maestro que decía que esa riqueza cuantiosa, esa riqueza desmedida, es esa riqueza que ni siquiera se puede contar. Es una afrenta a los pobres. Porque decía ese maestro, vemos esa familia con esa tremenda riqueza, propiedades,
cuantiosas, dinero que no se lo acaban en esta vida ni en otra. Y vemos hacia atrás sus padres, sus abuelos, esas generaciones que les precedieron. Hubo una en algún momento que se hizo de esa riqueza de manera ilegal, a través de jornadas excesivas de trabajo para sus empleados, a través de pagos incompletos a sus trabajadores. Es muy probable que esa acumulación excesiva de riquezas se haya debido a esa mala distribución de trabajo, o esa mala distribución de bienes, o esa mala distribución de la riqueza. Esos pagos incompletos, esas jornadas extras que no se pagaron debidamente. Entonces, eso ocasiona una crisis en la humanidad. Hay esa perversión de relación entre los seres. La adecuada regulación de las relaciones del hombre con su prójimo y con las cosas es parte esencial del propósito de Dios. Buscar esa adecuada regulación, esa correcta relación del hombre con su prójimo y con las cosas que nos rodean. Es parte esencial del propósito de Dios. Aprender a identificar al prójimo, a reconocerlo. Aprender a identificar y a respetar el medio donde vivimos, el hábitat, el medio ambiente. Es parte esencial del propósito de Dios. Regresarnos a esa relación, a vernos bien unos con otros. Es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros lo hemos pervertido y hemos causado esa desigualdad, esa mala distribución. Se ha generado ese pecado estructural en las instituciones. La acción del amor lleva al cristiano a involucrarse en todas las estructuras e instituciones de la sociedad. Hoy Dios nos está llamando a vivir esa ética cristiana, compartiendo ese amor. Ese amor involucra las estructuras donde vivimos. Llevar ese amor a esas instituciones de la sociedad. Si usted está en un trabajo donde puede liderar a las personas, ese liderazgo vaya implícito el amor hacia el prójimo. Si usted es maestro, si es maestra, si trabaja en una compañía, ¿cómo puede, de alguna manera, desde su posición, hacer del amor una parte importante de su vida, para que ese amor vaya permeando las relaciones que tiene con sus superiores y con las personas que están bajo su responsabilidad? Si hace negocios, ¿cómo vivir esa ética cristiana del amor en los negocios que realiza, siendo honesto, justo en los tratos, en las medidas, en las pesas, en las negociaciones, viviendo la honestidad, la justicia? ¿Cómo llevar esa acción del amor a todas las áreas de nuestra vida? A todas las áreas. En la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en el trato con las personas. ¿Cómo llevar ese amor e involucrarlo en todas las estructuras e instituciones de la sociedad? ¿Cómo integrar decisiones concretas en favor del prójimo? Saber identificar esos niveles de acción donde podemos llevar esas acciones concretas. El primer nivel es el de la acción personal.
donde nos enfocamos en una persona específica, donde yo me interesa una persona, la apoyo, la ayudo. Son decisiones concretas en favor de ese prójimo. Quizá pueda ser una persona que está enferma, quizá pueda ser una persona que está en crisis, puede ser una amiga específica con la cual yo le voy a ayudar, la voy a acompañar. A veces no es fácil este acompañamiento, pero esas son decisiones concretas en favor del prójimo. Estas decisiones implican un compromiso, implican tiempo, implican un esfuerzo y también implican una inversión. Esa es la ética cristiana. Tener ese nivel de acción personal con una persona que está encarcelada, una persona que está enferma. Puede ser también mi padre, mi madre, mi hijo, pero involucrarnos de esa manera personal a alguien que esté requiriendo nuestro apoyo, alguien que esté requiriendo nuestro acompañamiento. El segundo nivel es el de una acción organizada. Ayudar desde un grupo. Por ejemplo, desde mi familia. La familia Martínez, la familia González. ¿Cómo vamos a apoyar a otra familia? ¿Vamos a apoyar un grupo de personas específico? ¿Cómo vamos a involucrarnos nosotros? ¿Cómo vamos a organizarnos para ayudar a ese grupo, a esa comunidad, a estos vecinos que tenemos? ¿Cómo vamos a organizar a estas personas que están enfermos, que necesitan apoyo, que se quedaron sin trabajo? ¿Cómo vamos a ejercer esa ética cristiana desde ese grupo, desde esa familia, desde un club, por ejemplo, un club de mujeres, un club de maestros, un club de estudiantes, un grupo, una cooperativa de trabajadores? ¿Cómo vamos a ayudar desde ese grupo a otro grupo de personas? De esa forma se vive la ética cristiana, estableciendo proyectos que beneficien a otros grupos. Y el tercer nivel de acción es por medio de esa comunidad cristiana. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestra congregación? ¿Cómo podemos organizarnos como iglesia y salir del confort del templo, salir a la comunidad, caminar con las personas de nuestra comunidad, ayudarles en quizá labores de limpieza en la comunidad, quizás labores de señalamientos para respetar las zonas peatonales o establecer programas de reforestación en nuestra comunidad que estén a cargo de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Escoger un jardín, escoger una plaza y decir, este va a ser en estos 3 meses nuestro campo de acción. Aquí la iglesia va a venir a sembrar, a regar, a pintar las bancas, a establecer este señalamiento. Vamos a venir a levantar la basura. ¿Cómo vamos a vivir esa ética cristiana desde nuestra iglesia en la comunidad donde vivimos? La ética cristiana nos pide ya integrar decisiones concretas en favor del prójimo. En el nivel personal, en el segundo nivel de una acción organizada, nuestra familia, un grupo, o un nivel de acción desde nuestra iglesia, ayudar desde nuestra congregación. Hay mucho campo de acción.
Hay muchas cosas desde cuales podemos ejercer esta ética cristiana. La actitud del cristiano está caracterizado por la esperanza. En la esperanza reside la fuerza motivadora de una verdadera vocación revolucionaria. Tener esperanza es algo que nos debe definir a nosotros como creyentes. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza que Jesús va a venir. Nosotros tenemos esperanza que vamos a vivir un tiempo mejor. Nosotros vivimos en esa esperanza de ese Dios que sabemos que no nos va a dejar. Esperamos en ese Dios justo, en ese Dios amoroso. Esperamos todos los días en Él. La esperanza es esa fuerza motivadora que todos los días nos levanta, que todos los días hace a un lado nuestro desánimo, que todos los días ahuyenta esos demonios que tenemos de falta de fe, de inseguridad, de miedo, de temor. Todos los días los ahuyenta la esperanza. Y nos queda esa fuerza motivadora, una verdadera vocación revolucionaria. Esta vocación revolucionaria es ese ánimo que no se conforma con lo que hay. Y dice, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ni modo. No. Nos volvemos en revolucionarios porque buscamos mejores maneras de vivir. Buscamos ese cambio, esa revolución ahora, donde las personas les decimos que pueden acceder a una nueva manera de vivir. Esta realidad acabada no es lo último. Podemos tener la esperanza de algo mejor. Lo nuevo no es una utopía. No es una utopía, porque ya ha acontecido. Ya Jesús vino a nuestras vidas y ya nos dio esa nueva manera de vivir. Lo nuevo es una realidad de nosotros como creyentes. Ya ha acontecido. Ya tenemos hoy una nueva vida. Hay que aprender a pagar el precio de la transformación. Una fe que no teme a la muerte. Esa fe que no teme a la muerte puede asumir responsablemente la transformación del prójimo. Aprender a pagar el precio de la transformación. ¿Se acuerdan de Romanos 12:2? Lo voy a volver a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay que pagar el precio de la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que pagar el precio de la transformación. Solo una fe que no teme a la muerte puede asumir responsablemente la transformación personal y la transformación del prójimo. Este es un elemento ético de la realidad que vivimos. No nos amoldemos a este mundo. La ética cristiana nos pide actuar tomando en cuenta los principios de Jesús. Recuerde que nosotros tenemos las fuentes en la Biblia, tenemos las fuentes en la tradición de nuestra iglesia, en nuestra experiencia de fe, en ese concepto que nosotros tenemos de Dios. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, vivamos esa ética cristiana en este tiempo. Aprender a pagar el precio de la transformación. No nos conformemos. No nos hagamos a la forma que el mundo quiere darnos. Seamos revolucionarios. Mostremos al mundo la forma que Dios nos está dando, con
nuestro diálogo, con nuestra participación, con nuestra interacción. ¿Cómo estamos demostrando al mundo lo que Dios está haciendo en nosotros? Decía una persona, pero tengan paciencia. Dios está transformando mi vida poquito a poco. Sí, sí nos tenemos paciencia, pero hay que mostrar poquito a poco esa transformación. Además, aparte de pagar el precio de la transformación, hay otro elemento importante. El sufrimiento es inherente a la ética cristiana. El sufrimiento es una palabra que a veces le tenemos miedo. No queremos sufrir. Queremos llevar una vida light, ligera, sin compromiso, que no nos cueste mucho, porque le tenemos miedo al sufrimiento. Y aquí nos dice que el sufrimiento es inherente a la ética cristiana, pero atención, no es cualquier sufrimiento. No es cualquier sufrimiento. No es el sufrimiento que me ocasionan el estar viendo algunas series en la televisión. No es el sufrimiento que me ocasiona el no lograr mis metas en la dieta o no comprar lo que yo quería. No es ese sufrimiento, no. No es cualquier sufrimiento. Es el que surge de la responsabilidad por el otro. Ese es el sufrimiento inherente a la ética cristiana. El que brota de la responsabilidad por el otro. Es el darse en amor. Es el sufrimiento que acompaña al servicio. Esa es la ética cristiana. Cuando me duele servir. Cuando sufro al dar. Ese es el sufrimiento que va implícito en la ética que el Señor nos está pidiendo para el día de hoy. El tiempo, el esfuerzo, el dinero, la inversión, el compromiso, la solidaridad. Es el darse en amor. Darse en amor es una frase con un gran significado. A mí me está costando trabajo, porque estamos acostumbrados a darnos superficialmente, cuando podemos, cuando queremos, cuando tenemos tiempo. La ética cristiana nos lleva más allá. Nos lleva a involucrarnos también en el sufrimiento, en darnos en amor realmente. Es el sufrimiento que acompaña al servicio. No es ver por encima al prójimo. No es de lo que me sobra. No. Es darse en amor. Es el sufrimiento que acompaña al servicio. Y la ética cristiana también incluye deberes para con el prójimo. El amor al prójimo es la mejor oración que podamos hacer. Porque quizá sí cumplamos disciplinas. Quizá si oremos, si leamos la Biblia, si ayunemos, quizá. Porque a veces eso que es lo más fácil, tampoco lo cumplimos correctamente. A veces las oraciones, que es lo más sencillo, digo yo, es lo más sencillo. A veces las oraciones son rápidas, mecánicas, intrascendentes. A veces la lectura de la Biblia es por cubrir el programa, para decir a final de año que sí leí la Biblia. A veces es solamente para un estudio bíblico o para quitar una duda. Pero no hago esa lectura pausada, esa lectura comprometida,
esa lectura enriquecedora, esa lectura confrontadora que me dice mis verdades, pero que también, si soy humilde, me consuela. Esa lectura edificante de la palabra. Y eso es lo sencillo. Eso es lo sencillo de la oración, la lectura de la Biblia. Bueno, a veces ni eso sencillo lo podemos hacer de una manera real, comprometida y significativa. Porque la ética cristiana, aparte de esas disciplinas, incluye esos deberes para con Dios. Y el amor al prójimo es la mejor oración que podamos hacer. El servicio a los pobres es la mejor comunión. Por eso vean, leer la palabra, orar, ayunar, son cosas sencillas. El servicio, el amor al prójimo es la mejor comunión. Y la ética cristiana incluye en los deberes para con Dios lo que está en los 10 mandamientos. No tener otros dioses. Hacer del sábado un día especial de comunión, de paz, de shalom. Respetar a los padres. No tomar el nombre de Dios en vano. Darle ese peso, ese significado a la palabra Dios. No robar, no matar, no adulterar. Esos deberes para con Dios, pero cuando vemos los 10 mandamientos son deberes para con Dios, pero también deberes para con el prójimo. Entonces, esa ética cristiana incluye los deberes para con Dios, el amor al prójimo, el servicio. Y para ir finalizando, ir concluyendo, tengo la lectura de Colosenses 3. Para ir viendo cómo es esa ética cristiana que el Señor nos está pidiendo. Porque así como en la primera clase tomé la parábola de el buen samaritano, que es una respuesta que le da Jesús a un maestro de la ley que le dice y que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le da un ejemplo donde está un hombre herido y pasa un sacerdote y pasa un levita. Y en tercer lugar, que debió haber sido un ciudadano judío, Jesús cambia completamente lo que el maestro estaba pensando y en vez de un judío, en tercer lugar pasó un samaritano. Y el sacerdote pasó de largo y el levita pasó de largo, pero el samaritano se bajó de su cabalgadura, se acercó, lo tocó, sacó aceite, sacó vendas, sanó las heridas, las limpió, cargó al herido, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar para que lo atendiera. Lo cuidó toda la noche. No era ni su hijo, ni su padre, ni su hermano. Era un desconocido y lo cuidó toda la noche. Y al día siguiente, cuando tuvo que incorporarse a su trabajo, no descuidó a ese hombre herido y dejó allí un pago para que lo siguieran cuidando. Y la promesa de pagar todo lo que se gastara en su cooperación, en su recuperación. Y cuando Jesús le da, dice la historia y le pregunta al maestro,
¿Quién de ellos fue el prójimo? El maestro ni siquiera puede pronunciar la palabra. Decir la palabra samaritano era una blasfemia para los judíos. Por eso, lo que el maestro alcanza a decir es el que actuó con misericordia. Y está la orden de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Para Jesús, el cristiano no es el que sabe, sino el que hace. Y este texto de Colosenses nos lleva a hacer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El Señor nos ha resucitado, nos ha dado una nueva vida y aquí nos pide un verbo de mucha acción, buscar. Buscar las cosas de arriba. Es una tarea que nos toca a nosotros. Y viene otro verbo aquí adelante, poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que movernos, tenemos que ejecutar acciones, buscar, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acciones de Dios, pero también básicamente acciones de nosotros. Y dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nos llama a actuar, a que no nos quedemos cómodamente en nuestros asientos. Nos llama a dar muerte a algo que nos hace daño. Y habla aquí de pecados, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y nos llama ahora, revestidos del nuevo. Revestidos. Hay que tomar ese vestido y ponerlo, usarlo el nuevo vestido, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La fe cristiana en acción para nosotros en este tiempo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fe cristiana en acción. Ética cristiana para nuestro tiempo. Y sobre todas estas cosas,
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La clase de hoy fue un resumen del libro Ama y haz lo que quieras. José Míguez Bonino. Les quiero mostrar los libros que estuvimos trabajando en el curso. El libro que llevamos durante las 10 clases fue Discernimiento Moral, una introducción a la ética cristiana, de Roy H. May. También la semana pasada vimos un resumen del libro de John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Y el día de hoy un resumen del libro Ama y haz lo que quieras, de Míguez Bonino. Y la tarea que les dejé está en base al libro de John Stott, El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana. Contracultura Cristiana. Bueno, pues hemos llegado al fin de este tiempo de reflexión. No sé si ustedes tengan algún comentario. Si no hay comentarios, está bien. Permiso. Ah, Mario. Sí. Bueno, primero, Dante, usted quiere hablar, ¿verdad? Bueno, primero Dante. Bueno, no, justo levanté la mano, pero Mario había hablado primero. Perdón, perdón. Pero bueno, no, yo por ahí comentarios en sí de la clase en sí, del estudio específicamente no quiero hacer, no, porque por ahí llevaría un tiempo, pero bueno, agradecer mucho a usted por esa entrega, por esa dedicación en esta materia. Para mí ha sido, en lo personal, ha sido muy edificante. He aprendido muchas, pero muchas cosas. A veces lo viejo se hace nuevo, ¿no? Y realmente en lo nuevo aprendemos que hay que practicarlo. A veces es viejo porque lo sabemos nomás, pero a veces no lo estamos llevando a la acción, ¿no? Y me ha movido también a la acción, a esa ética donde tenemos que ponerla, no solamente informarnos, no solamente saberla, sino que llevarla a la acción, ¿no? Le agradezco personalmente muchísimo a usted. Deseo que Dios la bendiga en gran manera en esa vocación que tiene de la enseñanza, de la entrega, de la vida cristiana que tiene, ¿no? De su ministerio, que la bendiga como esposa del pastor, de todo lo que implica en sus labores, que el Señor esté en su familia también, y realmente muchísimas gracias por este tiempo. Lo he disfrutado muchísimo y ha sido un tiempo de gran bendición. Gracias, Dante. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gloria a Dios siempre. Gracias.
Amén. Y el que expone, se expone. Y cuando, sí, y también yo aprendí muchísimo, de veras, gracias a Dios. El hermano Mario, perdón, quería llamar, perdón, mi hermano, quería hablar primero. Adelante, Mario. Sí, no, por ahí lo mío va acorde a lo que había dicho antes, ¿no es cierto? En primer lugar, por ahí darle las gracias por todo el compromiso que demostró con nosotros, con todas esas ganas que tuvo en traernos esta materia que personalmente a mí me está ayudando, me ayudó y me está ayudando mucho. Aprendí mucho y creo que nos pasó a todos que ahora depende de nosotros poner en práctica lo que aprendimos, ¿no es cierto? Así que también de mi parte agradecerle y espero que Dios también siga bendiciendo su vida, su ministerio, su familia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Aprecio mucho sus palabras. Dios le bendiga. Permiso, hermana Cuchevet. Sí, hermano Abraham. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Lo dije al principio del curso. Para mí siempre ha sido un placer haber compartido con usted desde que estuve en México la enseñanza. No solo admiro su don de poder enseñar, su pasión por la palabra, su deseo por que el papel de la mujer siempre sea reconocido desde la perspectiva divina. Y bueno, quiero agradecerle a nombre de todo el Seminario Bíblico Argentino, querida hermana Jochebed, el que haya tomado su tiempo para invertir en nosotros. Como se habrá dado cuenta, somos hombres y mujeres tan necesitados, tan deseosos de seguir aprendiendo. Y el hecho de que Dios provea a mujeres como usted nos ayuda a crecer. Somos una iglesia que está tomando un rumbo, una dirección con mucha fuerza en estos últimos años. Y creo que las semillas que usted ha sembrado en el corazón de los alumnos, en el nombre de Jesucristo, creemos que a través de su espíritu darán fruto. Ya lo dijo el pastor Dante, ¿no? Lo viejo se hace nuevo. Y creo que esta parte de la ética siempre es fundamental para la vida cristiana. Ser cristiano no es saber, lo escuché ahora en su clase, sino es hacer. Y creo que estamos desafiados hoy, los que somos alumnos, de poner en práctica esto, como lo dijo Mario, ¿no? Y sinceramente le quiero agradecer el hecho de que haya dispuesto este tiempo a nombre del Consejo Académico y del Consejo de Administración que conforman el seminario, pues le extendemos a usted nuestra más profunda gratitud. Sé que en fe y en esperanza usted sabe que lo que ha hecho traerá fruto en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que ojalá nos encantaría que fuera la profesora titular de ética de este seminario para las siguientes generaciones y que también como esta generación fue bendecida por su aporte, bueno, las siguientes generaciones igual. Y capaz si la podemos enganchar en otra materia, los alumnos puedan volver a reencontrarla a usted en otra materia en el segundo o tercer año. Capaz si podemos hacerlo. Para nosotros sería un placer y un privilegio. Así es que desde ya, querida hermana Jochebed, pues muchas gracias. Me uno a lo que dijo el pastor Dante, el hermano Mario. No sé si Marianela o Tati o Natalia, mi hermana Esther, quisieran decirle algo a la profesora. Bueno, tenemos un tiempito para hacerlo. Marianela, no sé. Sí, adelante, Marianela. Sí, en primer lugar, bueno, agradecer a Dios por la vida de mi hermana Jochebet, porque todo lo que implica ser mujer, todas las responsabilidades y todo, bueno, ella dedicó este tiempo para compartir con nosotros lo que Dios puso en el corazón de ella y en su conocimiento y que, bueno, que Dios pueda
impulsarnos, así como ella nos animó a que salgamos, ¿no? Como iglesia, que salgamos y que sirvamos y que nos preocupemos por el prójimo, por la comunidad. Así que bueno, una bendición especial para mi hermana, que muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó, nos compartió, y que el Señor le retribuya. Muchas gracias, Marianela. Gracias, qué linda. Gracias a Dios. Bueno, creo mi hermana Esther también. Adelante, hermana Esther. Buenos días. Buenos días. Hoy estuve con el micrófono apagado porque estoy con una gripe tan fuerte que no me puedo tener. Yo quisiera decirle que fueron muy lindas las clases, fue apasionante como esta materia de ética nos enseña. Me ha enseñado a mí en particular, y son las lecturas son hermosas, son para comérselas, porque es una enseñanza, es muy linda. Así que le agradezco mucho de su parte todo lo que ha puesto por nosotros, ha sido muy útil. Yo le agradezco muchísimo y bueno, y deseo que el Señor la bendiga en su ministerio y en su trabajo que está realizando y llevando a cabo. Gracias, hermana. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Yo le bendiga mucho. Y bueno, espero, hermana Jochebed, que el Señor conceda algún día que venga usted por estos aires. Sí, si Dios quiere. Usted no sabe lo bien que le vamos a recibir. La verdad que sí, sería un placer tener a todos nuestros profesores que hemos tenido del extranjero, ¿no? Que han contribuido, pero confiemos en Dios, qué sé yo, Sí, uno nunca claro. sabe, ¿no? Así es. Uno nunca sabe. Dios siempre tiene buenas sorpresas para nosotros. Sí, buena sorpresa. Yo siempre le digo a los profesores, miren, ustedes encárguense nomás de llegar a la Argentina, que de todo lo demás nosotros nos encargamos. Así es, así es. Primero Dios, a mí me encantaría. Nos Les comentaba encargamos. a los hermanos, hermano Abraham, que el 24 de diciembre vamos a hacer la convocación nacional en Qué lindo. Monterrey, aquí en Monterrey. Sí. Ayer se confirmó oficialmente, tuvimos una primera junta de comités y esperamos como 11,000 personas, así que yo creo que después ya van a recibir la invitación oficial y a lo mejor los que vienen primero son ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo no dudo que ninguno de los hermanos quisiera subirse a un avión y no ir a México. Sí, pero sí. Muchas gracias. Sí, yo digo, Dios siempre tiene buenos planes para nosotros, ya sea que allá o acá nos abracemos. Sí, sin duda. Y bueno, agradecemos a Dios por este medio que nos permitió trabajar, ¿no? Aunque sea a distancia, conocernos. Bueno, usted conoce un poquitito a los hermanos, alumnos que se conectan en vivo, pero hay muchos que ven las clases, ¿no es cierto? Y que están allí. Y bueno, creo que todos han sido muy bendecidos por su enseñanza. Pues muchas gracias. Agradézcale al pastor Álvaro también su paciencia por dejarnos disfrutar del tiempo suyo, a sus hijos, su ministerio. Nuestra hermana Jochebed tiene un gran ministerio ya de muchos años al frente de la Sociedad Nacional Femenil en México. Ha impulsado proyectos sumamente interesantes que se han mantenido en el tiempo. Eso es señal de que han sido guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, tener a nuestra hermana en nuestro seminario y que esté compartiéndonos, la verdad que es un lujo. Así es que deseo que Dios le bendiga mucho, mi hermana Jochebed. No sé si quiera decir algo. Me gustaría cerrar con una oración para poder cerrar este tiempo. Sí, claro, yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida. Cuando leí la invitación que me hizo, sentí temor, porque el pueblo de Dios es un pueblo especial y siempre me merece mucho respeto. Y sentí temor, pero dije, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Y yo agradezco mucho, para mí es un privilegio realmente
tener oportunidad de compartir con ustedes esto, tener oportunidad de aprender también de estas interacciones. Dios es bueno, Dios sigue caminando con nosotros y sigamos mostrando en nuestra vida esa ética cristiana que Dios requiere en este tiempo. La primera que se siente desafiada soy yo. Muchas gracias, hermano Abraham. Para mí fue una experiencia de bendición. Gracias a Dios, Jochebed. Pues vamos a cerrar, hermanos, vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por estas hermosas sorpresas que sigues dándonos, por la caricia de ser desafiados a poder no solamente creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino a vivir en Él, por Él y para Él. Padre, todas estas enseñanzas que han sido vertidas en esta materia de ética cristiana, las encomendamos, eterno Padre, bajo tu dirección y el poder de tu Espíritu. Permite que estas semillas que se han sembrado en nuestros corazones como alumnos, puedas tú regarlas día a día, Señor. Levantemos una iglesia, levantemos un altar en nuestros corazones de hombres y mujeres comprometidos con los valores del reino. Hombres y mujeres, Señor, que proclamemos la verdad no desde el concepto, sino desde la vivencia. Permítenos, oh Padre Celestial, que tu iglesia en Sudamérica podamos establecer un testimonio de amor al prójimo, de mirar al otro, de poder, Señor, entender que la vida no solamente pertenece a nosotros, sino que es nuestra responsabilidad proteger, abrazar, cuidar, sostener a aquel que está a nuestro alrededor, al débil, al indefenso. Permítenos, oh Padre Celestial, que cada día nuestro cristianismo pueda vivirse con pasión, con amor, con entrega, con sacrificio. Que podamos, oh Padre Celestial, vencer aquellas cosas que batallan contra los deseos de nuestra carne. Y que podamos, oh Padre eterno, vivir en el Espíritu. Ese Espíritu que nos eleva a los valores morales más sublimes de tu santo evangelio. Padre, bendícenos, ayúdanos, Señor, para que levantemos esta generación con estos signos de bendición y de valores eternos y cristianos. Te quiero agradecer, Padre, como director de este seminario, por la vida de tu sierva Jochebed. Gracias, eterno Dios, por lo que has hecho en ella. Gracias, Padre, por manifestar tu gloria en su vida, en la vida de su hermosa familia. Gracias, Padre, porque la acompañaste, porque ella nos ha dicho que te dijo a vos que si tú no ibas, Señor, con ella no iba a ir, pero hoy nos damos cuenta, Padre, que fuiste fiel y que la acompañaste, Señor. Por eso te damos la gloria. Bendice a nuestra hermana, sigue estando con ella, prospérala con todo género de bendiciones, que su ministerio, Señor, siga siendo autorizado por el poder de tu Espíritu Santo. Y, oh Padre Celestial, te pedimos que siempre una lluvia de bendiciones sea para nuestra hermana Jochebed. Acompáñale en todo momento. Gracias por este tiempo. Cerramos esta materia, Padre. Cerramos este tiempo, pero entendemos que solamente lo cerramos en aspectos académicos, pero nuestra vida cristiana y nuestra vida ética continúa hasta que tú nos llames al descanso. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por ser tan hermoso, por ser tan bello, por ser tan maravilloso. Gracias por darnos esta oportunidad de seguir capacitándonos, porque sé que tienes planes maravillosos para tu iglesia en Sudamérica y nos encomendamos bajo el poder y la gracia de tu bendita dirección. En tus manos, Señor, nos abandonamos, pues te lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, hermana Jochebed. Gracias a todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Y bueno, pues nos vemos el próximo 26 de septiembre, donde iniciamos un nuevo trimestre. Ya iniciamos el tercer trimestre. Les estaré enviando ya las materias que vamos a tener, los profesores que van a estar compartiendo, los alumnos que están tomando solo una materia. Necesito que me informen qué materia es la que van a tomar, ¿no? Las dos que van a tomar ahora, hermanos, no son correlativas,
Entonces pueden decidir cualquiera de las dos materias. Las materias que vamos a tener es Introducción a la Teología, esa es la materia que viene, y la otra materia es Evangelización e Iglesia Local. Son las dos materias que vamos a tener. Así que como no son correlativas, ustedes pueden elegir cualquiera que quieran cursar, los que están cursando una materia, a eso me refiero. Los alumnos que están cursando las dos materias, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, pues nos vemos pronto. Dios les bendiga. Hermana Jochebet, abrazos. Dios le bendiga. Chao.